Sean todos bienvenidos esta mañana a esta transmisión, una vez más dándole gloria al Señor y dándole gracias por su infinita misericordia. Mire, nos permite un día más de vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos y que en este momento que usted se agrega juntamente con nosotros, disponga su corazón, disponga sus manos, sus palmas para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que en este momento solamente dirijo una alabanza, pero quien le eleva la alabanza, el cántico, tiene que ser cada uno de nosotros que estamos ahí en casita, esperando la gloria de Dios. Amén. Así que acompáñenme al libro del Salmos 48, dice en el nombre de Jesús. Grande es Jehová y digno de ser gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Él es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. En esta casa de la familia Salguero, Dios es conocido como nuestro refugio. Y creo que en cada casa, en cada hogar, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro refugio, como nuestro Dios fuerte. Y por lo tanto debemos alabarle, como dice aquí, grande es Dios y digno de ser en gran manera, dice, alabado, no en poquito. Usted no alabe poquito. Todo el día tiene que pasar alabando a nuestro Señor Jesucristo, porque tiene que ser en gran manera alabado. Ahí depende el agradecimiento que tengamos para con nuestro Padre Celestial. Y yo creo que a estas alturas de este confinamiento, y si seguimos más, pues Dios tiene todo el control. Pero a estas alturas hemos podido ver su mano poderosa que hasta este momento no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Así que grandemente hay que alabarle en esta mañana, grandemente hay que cantarle, grandemente hay que pronunciarnos y decir que grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Amén. Acompáñame en esta oración, en esta mañana, y dígale: bendito Señor, gracias por esta mañana que me permites una vez más respirar, Señor. Me permites una vez más, Señor, haber abierto mis ojos. Gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias te doy por la salud, Señor, en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor bendito, cada hermano, persona, amigo, vecino, todos los que se vayan agregando a esta transmisión, sean bendecidos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de esta palabra que es viva y eficaz y que nos habla a cada momento en nuestras vidas, nos reconforta y nos da esas nuevas fuerzas como las del búfalo. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor bendito, por cada uno de nosotros, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y damos la gloria solamente a ti, nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Acompáñeme conmigo a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grande es Dios y digno de suprema alabanza. Tú mereces gloria, Señor. Tú mereces toda la honra. Levante sus manos conmigo y dígale: tú mereces todo el honor. Mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorando tu santo nombre. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorando tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sí, Señor. No hay otro como tú, mi Padre Celestial. Eres grande y digno de suprema alabanza, Señor.
Agradecidos estamos contigo por tu amor. Gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorando tu santo nombre. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorando tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Oh, sí, Señor. Alabe a su Señor, porque tiene al Dios verdadero, al único camino, verdad y vida, nuestro Señor Jesucristo. A ti damos la gloria. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios como tú, Señor, creador de los cielos y la tierra. Tú eres el único merecedor de gloria, Señor. No hay otro Dios como Él. Dígale, no hay otro Dios como tú, Señor, creador de los cielos y la tierra. No hay otro Dios que el que está obrando en nuestras vidas y en lo que va a hacer en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te damos gloria, te damos la honra solo a ti, Señor. Te bendecimos, oh Dios, aleluya. Quiero levantar maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haces ver tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, lo hemos de ver, Señor. Hemos de ver, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas. Vas a levantar, Señor, y vas a dar vida a esos huesos secos. Vas a dar vida, Señor, a este espíritu que está afuera, Señor, en el nombre de Jesús. Que está debilitado, en el nombre de Jesús, ahora que reciba esa fortaleza de lo alto. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y todo el honor, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, oh Dios. Oh, recibe, precioso Hijo de Dios, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, Señor Jesucristo, sabemos que tú estás obrando en cada vida, alma y corazón, Señor, estás obrando. Dígale al Señor, no me sueltes hasta que tu obra sea perfeccionada en mí en esta mañana, Señor. Que esa palabra, oh Dios bendito, caiga en mi corazón y pueda hacer la obra perfecta en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recibamos la palabra en esta mañana, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, mis amados. Para aquellos que nos han permitido llegar a lo más íntimo de su casa, reciban una bendición de parte de Dios y salud de parte nuestra, en el nombre de Jesucristo. Estamos para que nosotros aprendamos cada día de la palabra de Dios. Un domingo 17, ¿verdad?, de mayo. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por estar cada día respirando. Y este es el día que hizo Jehová para nosotros. Ahí desde nuestras casitas nosotros estamos para que adoremos a Dios también y darle gracias a Dios por un día a la vez. Creo que Dios nos está enseñando a vivir un día a la vez para que tú y yo aprendamos a ser agradecidos con Él. Amén. Es que abra su Biblia en el capítulo 17. Yo le quiero contar algo. El mensaje se llama no todo es lo que parece. Estaba preparando un mensaje. Eso fue el domingo, preparando el mensaje. Estaba para este domingo. Terminando el mensaje, empezó a orarle al Señor para ver qué palabra tenemos en el transcurso de la semana. Pero un día martes o miércoles para la madrugada, en el dormido, en el sueño, Dios me daba el texto y decía yo, bueno, Padre, pero de esto. Y estaba preparando el otro mensaje. Lo increíble es que muchas veces uno no le quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Y quizás para estos tiempos uno quiere que solo sean mensajes de amor, de fe, de fortaleza. Y Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y preparando el mensaje que yo creía que tenía que dar, no me furulaba nada. Decir no me furulaba nada, decir no me daba nada, no salía nada de mí. Y me fui al texto que Dios me dio y eso empezó a salir del corazón de Dios, increíble. Te dije, Señor, bueno, es mejor obedecer a Dios, ¿verdad? Es que el tema de este día se llama no todo es lo que parece. Y vamos a ver en la vida del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, la vida de un hombre, de un rey que es el rey Acab, la vida de otro hombre que es el rey Josafat y de un profeta que es Micaías. Y quiero enseñarte tres principios bien importantes que nosotros hoy en esta situación tenemos que tener mucho cuidado, porque la ansiedad
porque muchas veces la desesperación o el confinamiento que nosotros decimos nos desespera y nos lleva a tomar decisiones o nos lleva a hacer cosas que no son correctas y que muchas veces nos van a llevar otra vez a un dolor o a estar más esclavizado de algo que nosotros tenemos que ser libres cada día. Porque el que está en Cristo, dice la palabra, que somos libres. Si el Cristo libertare, seremos verdaderamente ¿qué? Libres, dice la palabra de Dios. Entonces el tema está basado en 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Y miren lo que dice, algo bien importante. Lo primero que yo quiero enseñarte, y que iniciamos en el capítulo, no lo vamos a leer todo, vamos a ir por partes. Dice que tenemos que tener, fíjense bien, el primer principio que tenemos que tener nosotros es: cuídate de las coaliciones, es decir, cuídate de las alianzas. Vea en el libro 2 Crónicas 18:1. Tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramoth de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat: rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramoth de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí quedemos. Fíjese bien que Josafat era el rey de Judá y Acab era el rey de Israel. Josafat había hecho lo bueno delante de Dios. En el capítulo 17, que está más atrásito, habla que él limpió los altares, limpió y hizo todo lo correcto delante de Dios, y por lo tanto Dios lo bendijo. Pero Acab hizo todo lo contrario. Dice que se pervirtió en los caminos de los reyes anteriores, de tal manera que hizo peor. Se casó con una mujer, Jezabel, en la palabra de Dios, que era de Sidón, ¿verdad? De Sidón. Y se casó, y esta hizo inclinar y hacer Baal y hacer altares a otros dioses que no era Jehová de los ejércitos. Pero llevó a algo bien importante, y fíjese bien que es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hacemos alianzas, hacemos coaliciones con amistades, con amigos, con personas, con circunstancias. Tú eres empresario, y tú puedes decir en este momento: bueno, mi empresa va para abajo y voy a hacer coalición con alguien que no. Tienes que tener mucho cuidado, porque esas coaliciones no son las que Dios dice. ¿Qué pasó aquí? Fíjense bien que esa coalición que hubo fue porque el hijo de Josafat se enamoró de la hija de Acab. Y Jezabel había fraguado algo increíble allí. ¿Por qué? Porque el rey de Israel, Josafat, era un hombre justo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo había bendecido, limpió y glorificó a Dios, halló el libro, se volvieron a Dios con todo corazón, no hacia Acab. Pero Josafat había destruido todos los altares de Baal, que eran los dioses de la mujer de Acab, del rey de Israel, en el cual, dice la palabra de Dios, ella adoraba. Y estaba con esa espinita. Entonces tenía que ver cómo fraguar todo aquello en el nombre de Jesús. Y tenía que fraguar todo aquello que podía destruir a Josafat. Y no había otra forma que en el cual tuvo que llevar a su hija, y se llama el hijo de Josafat. De Josafat era el joven. Dice la palabra que se enamoró este joven, se enamoró de la chica, de la hija de Acab, y en el cual contrajeron matrimonio. A tal grado que cuando muere Josafat, el hijo Itamar, creo que es el hijo de Josafat, dice la palabra de Dios que él se hace peor, y todo lo que su padre había hecho lo destruye, y él sigue el camino malo. ¿Pero por qué? Porque fíjense bien que hicieron una alianza, hicieron un convenio, hicieron algo que no era correcto delante de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros muchas veces que Satanás
se viste como ángel de luz. En el libro de 2 de Corintios dice, y no os maraville porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El hijo de Josafat era Joram. Joram, que después lo sustituyó a él. Fíjense que este Joram, conociendo los caminos de su padre, lo que pasó es que él, cuando muere el padre, él fue el heredero, era el primogénito, le dio todo, y manda a matar a sus 32 hermanos, mata a todo aquel para quedarse solo él con el trono. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier coalición, cualquier alianza, por eso dice la palabra de Dios en Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y estas alianzas nos han llevado a nosotros a separarnos de Dios. Un clamor, un gemir que tiene que haber hoy en día en nuestras vidas, usted y yo, en nuestras casas, es no volvernos contra Jehová, sino que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Que tu corazón y mi corazón me diga, y este es el Dios que tengo yo, y este es el Dios que me tiene aquí encerrado. Si tú entiendes por qué Dios te tiene encerrado, es para salvaguardar tu vida. Pero cuando Dios te dice, no hagáis alianza, no ponemos, te dice, porque la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y todo eso Dios, Cristo, lo destruyó en la cruz del Calvario. Pero cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió con Dios. Imagínense, tú y yo, enemigos de Dios. Y eso es lo que pasó. Ahora, vea esta alianza que fue, que inmediatamente, cuando Acab le dice a Josafat, ya estaba el parentesco, ¿verdad? Entre suegros, allí el parentesco. Y llega Acab sutilmente y le dice, irás, es tiempo ya que nosotros vayamos y recuperemos la ciudad que nos han quitado. ¿Vas a venir tú conmigo? Y él inmediatamente le dice sí, pero vean la intervención de su padre, no fue antes. Y aquí es donde quiero llegar también, que es bien importante lo que nos enseña. En esas coaliciones, cuando no es por la belleza, sino es por el discernimiento, que lo vamos a ver más adelante, es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, que tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal. Josafat tenía a su favor a Dios. Josafat tenía a su favor la palabra de Dios, pero no fue quien estorbó a su hijo para que no se casara con la hija de Acab. Él sabía quién era Jezabel. Y muchas veces nosotros sabemos y estamos ahí dispuestos, estamos ahí nosotros que no estorbamos a nuestros hijos. Te estoy diciendo, cuando no les estorbamos es que tú no vas a andar encima, sino que con oración, con clamor a Dios, a través de enseñarle, a través de la palabra, los valores y los principios. Todos nosotros necesitamos ser estorbados. Yo como padre, yo como esposo, como pastor, necesito ser estorbado por Dios y que Él ponga el Espíritu de Dios y me redarguya de todo pecado. Qué importante es. Entonces Josafat hace esa alianza, y esa alianza casi lo lleva a la muerte. Y ese es el detalle. Oye, dice la palabra de Dios que no pueden haber yugos desiguales. Ahora imagínate, ponemos en un arado de bueyes, porque verdad, así como antes, ponemos a una vaca y pones a un burro, no pega eso. En el yugo tiene que ser dos bueyes o dos burros, pero un burro y un buey no pueden caminar, son desiguales. Entonces lo mismo, dice, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y eso es lo que Dios quiere, que tengas mucho cuidado. En estos momentos de tu desesperación, ten cuidado. Mira lo que sale ahorita, dice, te mandan tus mensajitos por celular y te dice, ahora usted pues tiene capacidad para poder hacer préstamos, para poder pedir todo. Usted solo métale a la tarjeta, métale a todo, métele a todo. Y nosotros en esa desesperación o en esa ansiedad que no tenemos nada que hacer, pobre celular y pobre tarjeta, y nos vamos hasta arriba y después queremos que Dios nos saque y nos haga un milagro financiero. No, esas alianzas que te ponen suave, tú tienes que ver y pedirle a Dios la alianza. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da y con lo que tenemos, porque si no pasamos a ser esclavos. Y eso es lo que le sucedió a Josafat, un hombre de Dios que conocía de Dios. Por eso todos no estamos inmunes a eso. Necesitamos cada día buscar el rostro de Dios para no ser alianzas. Cuidado con esas amistades que no son las correctas. Cuidado con ese joven que no son correctos. Cuidado con la jovencita aquella, por muy buena que se vea, por muy tranquila que se vea, que tiene un gran corazón. Tú tienes que aprender que esas alianzas van a tener una consecuencia. Y esas consecuencias, cuando no son que incluimos a Dios, que no incluimos a Dios en una alianza, en una coalición,
tenemos algo muy difícil que superar. ¿Por qué? Porque fíjense que en el libro de 1 Pedro 5, 8 le dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una mala alianza te puede llevar a hacer cosas que no son correctas. La palabra del proverbio dice: no te metas, fíjate esto lo que te dice, no te metas con el iracundo, porque andando con él vas a aprender sus mañas. ¿Qué significa? No te coaliciones, no hagas amistad con el iracundo, porque entonces tú vas a aprender a ser ¿qué? Iracundo. Vas a andar solo enojado, vas a ser, entonces eso te lleva a que, como nosotros estamos, nuestro corazón está inclinado al mal, eso nos lleva. Por eso, si tú tienes tu negocio, si tienes tu empresa, tus amistades, pero tus amistades no son las correctas, no de ser coaliciones, por eso dice la palabra de Dios. Y esto es bien importante y quizás le va a sonar un poquito, qué orgulloso, me va a decir, no. Pero yo siempre he tenido, desde que yo tengo joven, decía yo soy tan especial en Cristo que no cualquiera le doy mi amistad. Mis amigos son contados con mis manos. No todos son mis amigos. Y tengo el recuerdo de un buen amigo que estuvo trabajando en la empresa conmigo y éramos, como dicen, uña y carne, ¿verdad? Que andábamos juntos, íbamos a notificar juntos, leíamos juntos, y íbamos a comer juntos, se llevaba el carro, y bueno, y siempre nos íbamos a buscar donde anduviéramos trabajando. Pero un día me dice: mira, vamos a echarnos una cerveza. Y yo me acuerdo que le dije: ¿sabes qué, amigo? Si tú quieres seguir en la amistad conmigo, última vez que me vas a decir eso, porque yo soy tu amigo y no voy a querer el mal para ti, y lo que tú me estás ofreciendo no es un bien para mí. Y lo entendió, y todavía somos amigos. ¿Y sabe lo importante de esto? Y me daba risa, porque los días viernes me acuerdo, y bueno, ¿y qué se me hizo el amigo? ¿Qué te hiciste? Si él se iba antes, yo sabía que se había ido con otros, porque había tenido ganas de irse a tomar un par de cerveza. Y cuando un viernes que él no tenía ganas, me decía: no, vamos para allá, te voy a pasar dejando al centro. Ya nos íbamos. Entonces, uno define su amistad en el Señor. Por eso las coaliciones no son, porque Dios no los ve bien, porque Dios dice bien, Josafat hubiese estorbado a su hijo, le hubiera dicho: hijo, esa amistad o ese amor no nos va a convenir, porque si no eso va a tener alianza, vamos a tener problemas. Y eso lo llevó en problemas, y eso estaba escrito en la palabra de Dios, él tenía la palabra de Dios. Y mire lo que dice en el libro de Éxodo 23:32: no harás alianza con ellos, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso es lo que iba a suceder. ¿Y qué fue lo que sucedió en la vida de Josafat? Porque ¿qué te digo yo? Josafat viene, un siervo de Dios, viene, se mete el hijo de él, hacen alianza, y eso lo llevaba en aquel tiempo a hacer alianza entre reinos. Era una cuestión política, era una circunstancia de reinado, ¿verdad? En el cual ellos decían: bueno, hoy te tengo y tú eres parte mía y vamos a pelear juntos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que viene y se van a la guerra, pero eso casi le cuesta la vida a Josafat. En el verso 29-32 de siempre capítulo 18, vamos a ir saltando textos para que usted lo vea. 29-32. Mire Acab, qué corazón más perverso el de Acab, porque le dice: y dijo el rey de Israel a Josafat, es decir, Acab a Josafat: yo me disfrazaré. Él no iba a ir con sus ropas reales, solo mandó a Josafat con sus ropas reales. Y el enemigo, ¿a quién iba a apuntar? ¿Iba a ser a quién? Al rey. Como quien dice, ahora imagínense cómo lo llevaba. Vos vas a ir al frente. Hemos tenido casos de hermanos que se meten en alianza, en consorcio, en accionista con otro, y lo que lo lleva es
a la quiebra o le quita todo. O porque, mira, hagamos alianza y saquemos esta casa, o embargan su casa por alguien. No, mi amado. Y miren lo que le dice: y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar a la batalla, pero tú viste tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. ¿Qué le pasó a Josafat? Se va a la guerra y dice: bueno, este se va a disfrazar y yo voy a ir de conejillo de India. Iba. Y si, él iba ¿qué? A dejar sin reinado a Judá. Ahora vea el enemigo, o vea la astucia de este, en el cual decía: bueno, yo. Pero mira lo que interesa el verso 30. Dice: había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino con el rey de Israel. Oiga, ¿cuál era qué? El mandato. Es que el punto era ir al rey. Y el rey dijo: yo no voy a vestir de cualquiera, y que se acaben a este, pero a mí no. Usted ve lo que sucede en alianza muchas veces, cuando no hay temor de Dios de uno. Cuando buscamos alianzas muchas veces: este es mi mejor amigo, pero de chupa. Y tú siendo cristiano, no, esta es mi mejor amiga, aquella que anda, parece peor que la prensa gráfica y el diario El Mundo, dando todos los chismes de la colonia, y tú estás ahí. Te das cuenta, y le dice la orden que llevaba, dice: había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Pues viendo los capitanes, 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, oiga, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon. Lo agarraron. No agarraron acá a Josafat. Y le dice: y lo rodearon para pelear. Mas Josafat, oiga ahí, mas Josafat clamó a Jehová. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. Es pura misericordia, mi hermano. De pura misericordia, Acab lo libró Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces. Cuando nosotros nos hacemos alianzas que no son conformes a lo que Dios dice. ¿Por qué es necesario que tú y yo tomamos en cuenta a Dios? ¿Sabes por qué quizás Dios te está hablando? ¿Por qué Dios nos está hablando? No, quizás Dios nos está hablando en esta mañana. Porque nuestra desesperación es: ahorita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Y va a empezar la alianza. ¿Cómo voy a salir de aquí? Espera en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que tener ese cuidado, como tú te vas a mover con la sabiduría de Dios. Pero no hagas alianza. No hagas: Señor, ¿qué voy a hacer ahora, Padre? Ayúdame. Y te vas a ir donde el negrero a darle tu escritura, y te lo va a dar al 30% porque tú ya estás desesperado. Tranquilo, Dios tiene control de todo. Por eso, pero tenemos que tener mucho cuidado con las alianzas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque este hombre lo involucró, lo indujo, lo lleva a la batalla, se viste de otro que era como un común y lo deja a él como el rey. Mire, y lo rodearon. Y así hace muchas veces en nuestras vidas. Nos dejamos ir como becerro a la manada, como dice, como el oveja que va al matadero. Y cuando estamos allá clamamos por nuestra vida. Por misericordia de Dios, Dios lo libró. Me llama la atención, dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová le ayudó y lo apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes, 32, de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Es decir, Dios lo llevó a esos hombres y decirle: véanle en la cara quizás a Josafat. Véanle, no es él. Y todos se dieron cuenta que no era el rey, que el rey había usado una estrategia, y con esa estrategia se había llegado en cuenta a alguien. Es decir, que esta persona no tenía ese amor que puede tener. Y eso es lo que sucede en las alianzas. Por eso Dios lo que lleva es quitar ese corazón
de piedra y poner un corazón de carne. Que tú y yo involucremos a Dios en nuestra vida. Por eso no todo lo que no todo lo que se dice, no todo es lo que se espera. ¿Usted se da cuenta? Josafat quizás de buena voluntad, sí, yo voy a pelear contigo, somos uno. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero a la hora de la verdad, no es lo que se esperaba. Desde el momento, yo creo que nosotros al ver que se estaba cambiando y te dice, vete, es que mire, 29, y le dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú viste tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Mire, qué astucia del enemigo, porque le dice, yo me voy a vestir, pero quédate tú. Uno, para que el ejército mirara que iba un rey, para que no se acobardara el ejército. Y dos, por si aquellos venían, que buscaran a Josafat, no a él. Qué increíble. Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces te quedas o nos quedamos sin nada porque las alianzas que hacemos no son las correctas. Y no es problema de Dios. Por eso Dios te dice, no harás alianza con ninguno de ellos. Mi amado, si la amistad que tienes, si la novia que tienes o el novio que tienes, o el negocio que vas a hacer o estás pensando hacer, o estás buscando alianzas de aquellos que crees que te van a sacar, el único que te puede sacar avante en cualquier circunstancia de tu necesidad se llama Jesucristo. No hay otro. Por eso no todo lo que se dice es. Y esto es lo que le pasó a Josafat. Yo por eso le dije al Señor, esta palabra, y me dijo, sí Señor, esta palabra, pues esta palabra te traigo esta mañana. Cuídate. Cuídate. Tú eres tan especial. Tú vales tanto. Dios te valoró tanto que no pudo sacar todo el oro, la plata, las piedras preciosas, los rubíes, las esmeraldas, las perlas o todo el oro negro del planeta para comprarte. Porque eso no vale nada delante de Él, sino que dijo, voy a dar a mi Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, por tu vida y por la mía. Eso es lo que vales. Para Dios no vale nada eso. Por eso no nos rescató, dice, por cuanto no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tanto dice la palabra de Dios que somos especial tesoro para Él, a sus ojos, porque no somos oro y plata, somos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado con las alianzas. Segundo, caminemos. Mire, tenemos que tener cuidado de las alianzas. Y hemos llegado a un punto de debemos tener cuidado al no discernir. Y me gusta esto porque Josafat había, del verso 1 al 3, vimos que Josafat ya había hecho que se habían casado y habían hecho alianza, ni modo, no había otra cosa que hacer ahí. Pero vean el verso 4, dice Josafat, vamos a leer del 4 al 6. Se lo voy a leer en esta nueva versión. Usted lea su Biblia y preste la palabra de Dios para todo. Dice, cuando llegan a esa alianza, Josafat le dice, primero consultemos al Señor para ver lo que Él dice. Así que Acab llamó a una reunión de los profetas. Había como 400 profetas y Acab les preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot de Galaad o esperar hasta otro momento? Los profetas contestaron, ve a luchar ahora con Dios, te va a entregar a la ciudad. Pero Josafat le dijo,
Y esto es lo que llama atención. Y Josafat le dijo, ¿hay otro profeta del Señor por acá? Si hay, deberíamos preguntarle lo que dice Dios. Hemos llegado a tal punto que hemos dejado de discernir. Y a todo lo que brilla no es oro, mi hermano. No todo lo que nos dicen es. No todo lo que nos dicen es. ¿Por qué? Porque la sal y el azúcar se parecen. Y muchas veces tú creyendo que vas a agarrar azúcar, agarras sal y te vas a dar cuenta cuando le has echado que tu café está salado y que no le echaste azúcar. ¿Por qué? Porque hay un parecido. No era azúcar, era sal. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en nuestras vidas. No estamos discerniendo. Hemos llegado a ser tan autómatas que nosotros solo decimos amén, no analizamos, no escudriñamos, no sabemos, solo decimos amén. Yo te voy a decir una cosa, dicen los hermanos, decimos los pastores, ¿cuántos van para el infierno? Y usted va a ver que automáticamente la gente está ya programada, que gente dice todo lo que diga va a decir amén, y dicen amén, pero no saben lo que están diciendo. Hemos perdido, fíjense bien, el sentido común de analizar el mensaje que está llegando a nuestros corazones y que nos está levantando, que es lo que puede fortalecer nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucedió? Fíjense bien, el discernimiento espiritual es muy esencial y importante en estos tiempos. En estos tiempos es necesario. ¿Por qué? Porque dice que Primera de Juan dice, queridos amigos, esta es la nueva versión, traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, queridos amigos, no les creen a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Pero no, porque hoy nos han intimidado. Hoy nos dicen, cuidado hablar contra el ungido de Jehová. Y todo lo que dice y te dice, bueno, mire, fíjese que, verdad, aquí les traigo agua traída de allá de Jerusalén y la acabo de ir a sacar del Chahuite, pero no importa, ¿verdad? Esa se la vende. Hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que muchas veces mi pueblo dice que fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios, porque no conocían la palabra de Dios, porque no sabían discernir entre el bien y el mal. Porque esto es bien interesante, este es un ejercicio. Y un ejercicio sencillo, yo siempre le he puesto un matemático. ¿Usted sabe que cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es 2, hermano. Pero usted va a decir, no, hermano, 4 por 2 es 8, no se sabe la tabla. Pero usted, ¿por qué? Porque usted la asimiló, la estudió, la analizó. Le dijeron, ¿por qué es 8? Porque si usted suma 4 y 4, usted lo cuenta 1 por 1 da 8. Si agarre 4 más 4 es 8. Si lo cuenta 2, 4, 6, 8. Usted lo analizó, lo analiza y sabe el por qué. Y muchas veces nosotros, por la ignorancia de la palabra de Dios, solo decimos amén, aunque nos estén diciendo veracidades, lo que no es. Oiga, oyó 400 profetas. ¿Usted qué bulla había ahí? Usted oyó 400 profetas y le preguntan. Dice, además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultemos hoy la palabra de Jehová. Verso 4. Estoy en la otra versión. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en tu mano, oh rey. Oiga, pero, ese pero bueno ahí, pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? No se dejó apantallar por los 400 profetas. Y usted ve que le decía, sube. A tal grado que uno que se llamaba Kenanías, dice la palabra que se había hecho unos cuernos de hierro. Y decía, así acornearás a tus enemigos. Eso es lo que hemos llegado ahora. No discernimos. No queremos discernir, no queremos escudriñar la palabra de Dios, no tenemos el sentido común, ha muerto el sentido común de la palabra de Dios, es decir, ¿está correcto?
¿Está correcto lo que está pasando? 400 hombres que decían que profetizaban de parte de Jehová. Por eso no todo lo que es. Se me olvida el tema, va a creer. Dice, no todo es lo que parece. No todo es lo que parece, mi hermano. Te estaban diciendo, hay algo en la vida de Josafat que decía, esto no, ¿sabes por qué? ¿Cómo va a ser correcto si Acab era un idólatra? ¿Cómo va a creer que iba a ser correcto si Acab había dejado a Jehová y había hecho cosas e iniquidades delante de Dios? ¿Cómo va a creer que va a ser correcto que tú vas a ser bendecido y estás viviendo en pecado? ¿Cómo va a creer que es correcto que tú vas a tener todo lo que Dios dice en sus riquezas en gloria si tú no te has arrepentido y has cambiado tu vida para con el Señor? ¿Cómo va a ser correcto? ¿Por qué? Entonces vea, acá dice, esto no es así. Mire, ¿por qué? Porque a medida que nosotros nos ponemos con la palabra de Dios, si nosotros nos metemos con Dios a través de la palabra de Dios, si nosotros nos ponemos con la palabra de Dios, llega esto. En el libro de Hebreos, dice, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento es sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es discernimiento? Según el hebreo, la palabra hebrea discernimiento es badal, que significa distinguir, separar, apartar y diferenciar. Bien sencillo. Eso es lo que significa, vuelvo a repetir, distinguir, separar, apartar, diferenciar. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. Ese es discernimiento. No, pero hoy nosotros estamos como los atenienses. Cuando llega Pablo a predicar a Atenas y empiezan los atenienses, eran idólatras y eran bastante, y Pablo ve un pilar y le dice al Dios no conocido. Y cuando Pablo empieza a hablar, le dice, yo veo que todos son religiosos, mas yo predico al Dios no conocido. Y como dice que los atenienses siempre estaban con la cosquilla en sus oídos de oír algo nuevo. Y cuando Pablo les empieza a predicar y cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo, todos se fueron porque no les gustó. Cuando les empezó a hablar del arrepentimiento, cuando les empezó a hablar que tenían que arreglar sus vidas, cuando empezó que tenían que ponerse delante de Dios firme, donde tenían que decir que tenían que buscar a Dios en oración, leer la Biblia, buscar y conocer al Dios eterno, lo que hicieron fue dejarlo. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Mi aflicción es para muchos que están en casa que no se pueden congregar. Las dos opciones, o buscas de Dios o te apartas de Dios más. Pero espero que busquemos de Dios, agarrados de la mano de Dios. Y usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Qué interesante. Porque el discernimiento viene a través de las Escrituras. Y mire la oración en primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 9. Cuando Salomón sucede a su padre que había muerto, a David, y se le presenta a Jehová y le dice, ¿qué es lo que querés? Oigan, que Dios venga a tu vida, te hable Dios una noche directo y te diga, ¿qué querés? Mire lo que le dice. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? No, hermano, si a nosotros viene Dios y dice, ¿qué querés, hijo? Yo creo que usted dice, espérate, Señor, todo lo tengo apuntado. Y vas a sacar, yo creo que ni un cuaderno, vas a sacar la enciclopedia de todo. Porque, mira, Señor, en este año te pedí esto, te pedí esto. No. Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres? Pero lo que le pidió fue de mí un corazón entendido. Es decir,
comprender la palabra, saber cuando Dios me está hablando y cuando el hombre quiere manipular mi vida espiritual. No ser apantallado por una corbata, no ser apantallado por unos gritos, porque Dios no se manifiesta en los gritos. Dios no se manifiesta que el grande grito y respeto a aquellos que les gusta predicar gritando. Pero debemos de aprender a discernir cuando Dios está hablando. Tenemos que aprender a discernir cuando Dios habla. ¿Sabes por qué? Porque hay 3 tipos de voces. Está la voz de Dios, está la voz del alma del hombre y está la voz del diablo. Y muchas veces en nuestras vidas nuestra almática habla y se nos olvida tener un oído sensible para poder escuchar la voz de Dios. Solo porque vino don fulano, licenciado, doctor en esto, ya nos apantalló. No, vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces discernir, yo quiero volvértelo a decir, la palabra discernir es badal en el hebreo y significa distinguir, separar, apartar, diferenciar. La palabra de Dios. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. ¿Te das cuenta? Él le dijo, sí, yo voy a ir contigo, pero consultamos a Dios. Le llevan los 400, hermano, estar escuchando 400, mis estimados. 400 personas que te están diciendo, sí, anda, sí, anda, sí, anda, sí, anda, sí, anda. Y no dejarse apantallar por 400. Y decir, pero 6, pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Como quien dice, ¿hay alguien de verdad que sea de Dios y no estos payasos que están aquí? Sí, porque todos los profetas sabían que la clase de vida que llevaba acá. Ellos sabían la clase de vida que tenía. Pero no hablaban de eso, sino que decían que sí, el rey podía ir a batallar. Mire qué interesante. Entonces la palabra, el discernimiento viene a través de escudriñar la palabra de Dios en nuestras vidas. El no discernir nos lleva a pecar contra nuestro Dios. En el libro de Ezequiel, busque el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Mire lo que pasa, y estimado que nos están viendo, si hay hermanos, pastores, líderes de iglesia que nos están conectados, por favor, esto es bien importante, porque es parte de nuestra labor. Mire lo que pasó en el libro de Ezequiel, en el pueblo de Israel, capítulo 22, verso 26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Usted vea qué increíble, porque también en el libro de Ezequiel dice, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después le dice a los sacerdotes, por cuanto desecharon los sacerdotes el conocimiento, yo los desecharé a ustedes del sacerdocio. Entonces también nosotros tenemos una responsabilidad de no apartarnos de la verdad, que es la palabra de Dios. No hablar, fíjese bien, o no hacer cosas que no van conforme o que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces es fácil, todos se están proclamando apóstoles. Y es increíble que usted empiece a estudiar y todos se proclaman querubines ahora y serafines, no sé de dónde sacaron esos ministerios. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Dejamos, entonces tú y yo tenemos que aprender a discernir a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo tengo entendido que a los cajeros, los de los bancos, ahí los llevan
lo ponen en un cuarto, no sé si todavía lo hacen, porque ahora cualquiera agarra y lo ponen ahí mientras salen del problema, pero usted lo ponen, lo llevan adentro en un cuarto oscuro y les dan billetes originales en sus manos. A tal grado que ellos cuando no pueden ver el billete, pero desarrollan ¿qué? El tacto. Por eso cuando ellos están contando, lo sacan y dice, este es falso. Porque su tacto lo desarrolla. Consiervos, pastores, dejemos de estar hablando tanto de las mentiras y hablemos la verdad para que el pueblo tenga el discernimiento de poder, cuando venga lo malo, cuando venga lo falso, pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Pero perdemos el tiempo tanto hablando de personas que están más perdidas que las cabras de Heidi y se nos olvida enseñar la palabra. Perdemos el tiempo contando de cuando yo era borracho, era bolo de hace 30, 40, 50 años. No te importa el pueblo si tú eras borracho, lo importante es que te veas que estás predicando y que estás predicando la palabra de Dios. Enséñale para que pueda discernir lo malo y lo bueno. Enséñale las escrituras. Conociendo la verdad, van a desechar la mentira. Nos damos la tarea de hablar más de fulano, de aquellos que están perdidos y se nos olvida enseñar que tenemos más perdido al pueblo que tenemos que estarle enseñando. Por eso dice que son como las olas del mar, que van y vienen. Hoy vemos cristianos que están en los mormones. Hoy vemos cristianos que están en los testigos de Jehová. Y cristianos que vuelven a la iglesia católica. Porque nunca le enseñamos la palabra de Dios. Y lo único que nos consuela y nos queremos justificar como pastores es, se fueron porque no eran los de nosotros. Así dice la palabra. No. La palabra dice que les esforcemos a entrar. Mételes palabra en la mañana, mételes palabra en la tarde, mételes palabra en la noche. Todos los juntos mete palabra de Dios. Deja de hablar fábulas, cuentos, tonteras. Habla las escrituras para que nosotros empecemos ¿qué? A discernir entre lo bueno y lo malo. Eso para los pastores, amigos y colegas que me están viendo, y para la iglesia también. Escudriñemos ¿qué? Las escrituras. Mire qué interesante. Ahora aquí viene lo que nos dice siempre en Ezequiel capítulo 44, manda a que nosotros debemos de enseñar. Y mire lo que dice: y enseñará a mi pueblo hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo inmundo. Es que esto es ser enseñado. Es como si tú le dijeras a tu hijo, vaya, deme las tablas, y no le has enseñado cómo te van a dar las tablas. Yo fui a ver a mi nieto, y el nieto dice, ya puedo, y empieza A, B, C, D, E, F, G. Y él la ve y me la dice, se le está enseñando a la mamá. Me empieza a decir los colores en inglés. Me empieza a decir los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Y cuando llega a 0 dice que 6, ahí se le olvida. Pero le están enseñando. Pero si no le enseñaran a él, ¿cómo le van a exigir que le digan los números? Tiene que verlos, repetirlos y se los va a aprender. Entonces nosotros tenemos que escudriñar y tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos, mi amado. Mire, no podemos dejarnos impresionar. Oiga, y aquí es bien interesante. No podemos dejarnos, y esto, oiga esto, no podemos dejarnos de impresionar por aquel que trae ideas innovadoras y decir que son buenas y son de Dios porque sentimos cosquillas en el estómago. Porque sentimos que la carne o los pelitos de la piel se nos ponen y la carne se nos pone como gallina. ¿Dónde dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios te va a poner como un pellejo de gallina? No dice eso, sino que nos va a dar un corazón entendido, un corazón para que nosotros, ¿se da cuenta cómo nosotros somos de emocionalistas y nos dejamos ir y no estamos discerniendo? ¿Qué problema es cuando nos dejamos, hacemos una alianza y no discernimos allí? Viene a Josafat y dijo, una vez pasa el ciego, y como cantaba aquel hermano, tropezaré otra vez con la misma piedra. No. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Josafat dice, yo me paro y tráeme el profeta, y vamos a ver si consultamos un profeta.
A ver qué nos dice. Pero uno de verdad, no de estos. Que nos dice la palabra. Miren el libro de Jeremías. Quiero dejar bien asentado esto. Jeremías dice, capítulo... no es Jeremías. Quiero enseñarle esto. Capítulo 17 del libro de Hechos habla que Pablo llega a Berea y empieza a predicarles. Vamos al capítulo 17 del libro de Hechos. 10. Mire lo que dice, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los hermanos de Berea recibieron al apóstol Pablo. Sabía que era un gran predicador, sabía que era un hombre que bien instruido en la palabra de Dios, pues era de los pies de Gamaliel, era un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, conocía la palabra de Dios. Pero eso no los apantalló a los hermanos de Berea. Si antes de decirle sí, dice que escudriñaban y leían. Ahora, qué triste es ver en la iglesia, o verte que tú solo digas así, amén, lleves la Biblia, pero solo para tener cerrada. Y no escudrilles la Biblia, la palabra, no abres tu Biblia. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, mis amados. Tú te estás dando cuenta ahorita, el termómetro, ahorita que estamos encerrados, hoy te estás dando el termómetro, cómo está tu vida espiritual. Si tienes palabra en tu corazón, si no has pasado de Juan 3:16, si no has escudriñado la Biblia y has visto que hay otras palabras para tu vida. Si no has visto que Dios quiere cambiar muchas áreas de tu vida, que quiere hacer transformar para que tú seas diferente en tu vida, y no lo has visto, que te desesperas y no hayas que hacer, que has dicho, bueno, quiero salir de aquí, no importa lo que me dé, yo ya tengo ganas de andar en la calle. ¿Te das cuenta? Los hermanos de Berea dijo, sí, es el apóstol Pablo, y he oído mucho de él, pero eso no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando ellos escudriñaron la Biblia, porque vean qué dice, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, es decir, estaban dispuestos, escudriñando, oigan que decían ellos, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. Si tú no tienes que decirme solo amén, va a la Biblia. Y si la Biblia lo dice, pues ahí arréglate con Dios si no quieres entenderlo. Pero Dios te está diciendo estas cosas que eran así. El verso 12 dice, da la conclusión, así que, oiga, después que escudriñaron, después que leyeron, después fueron a ver si era verdad lo que estaba diciendo, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mire, estaba tan fácil. Los de Berea. Pablo era reconocido, pero allí fue la primera vez que se le llamó a los creyentes nobles. Oye, muchos nobles. Hoy en día no, mi hermano. Hoy en día no hay nobles. Y si alguien quiere refutar o decirte, o decirle a alguien que no está predicando lo correcto, o estamos dentro de la iglesia y vemos ahí, ¿verdad? Y llevamos a que se pare y está diciendo barrabasada o hacer un acto que no son correctos, y nosotros que estamos ahí sentados como hijos de Dios, como líderes, no nos paramos, nos quedamos callados y sí, amén, lo que dice, ¿verdad? Y el pueblo, y usted va para el pueblo, amén, está alborotado, te das cuenta que no has enseñado a tu pueblo. Y es lo importante, saber discernir. ¿Por qué? Porque ahora, fíjese bien, al decir o a escudriñar, me gusta a mí, yo le escribo porque a veces se me olvida, hoy en día ya no se llaman nobles a los que cuestionamos cualquier enseñanza, sino que se le llama fanático religioso, murmurador o crítico. Cuadrado, y bueno. ¿Cómo le dice? Cuadrado, también hermético, legalista, nos dicen de todo. Pero hay algo bien importante.
La palabra crítico, o la palabra crítico en el griego es críticos. Fíjense bien, que significa saber discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es exactamente lo que dice Badán, la palabra hebrea? No, que hoy no. Por eso la palabra nos manda, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. ¿Te das cuenta? Siervos, nosotros tenemos que escudriñar la Biblia. Iglesia, dice que vendrán tiempos que aún los escogidos serán engañados si no conocemos la palabra. Te voy a recomendar una película. Mira una de Cantinflas que se llama El analfabeto, y mira la otra, El maestro. Y ahí habla prácticamente de la ignorancia de no haber estudiado. Y lastimosamente dentro de la iglesia tenemos mucha ignorancia y muchos analfabetos que no conocen las escrituras. Uno, porque ellos no quieren aprender. Y dos, porque es mejor tenerlos dormidos que despiertos. Pues, en lo particular, yo quiero despertarte a través de la palabra de Dios, para que tú te metas con la palabra de Dios, para que tú busques de Dios y veas que realmente que nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Porque la palabra dice que se levantarán hombres que aún harán mercaderes de vuestras almas. Y es lo que está pasando. Yo miraba el día de ayer un video donde decía los pastores que abrieron sus iglesias aparte, no importando, no metiéndose en las cuarentenas en varios países. Y todos decían que no sé qué, que no sé cuándo. Pero no es tanto por las almas, es tanto por todas las deudas que tienen, por el tipo de vida que tienen. Y lastimosamente un pastor de ellos murió del COVID. Y aún la palabra de Dios nos dice a nosotros: someteos a las autoridades establecidas. No podemos ir en contra. Y vean qué interesante es. Por eso es interesante que tú y yo aprendamos la palabra de Dios. ¿Tienes Biblia? Léela. Léela. Aunque sea 2 o 3 capítulos diarios. Lee, hasta que se te haga un hábito. Pero eso es bien importante. Entonces vemos, cuidado con las coaliciones o las alianzas. Cuidado de no discernir. Porque no todo lo que se dice es. Te voy a poner un ejemplo antes de pasar del discernimiento. Si a ti te dicen: hermanos, venga, ponga sus joyas, traiga sus escrituras, traiga eso, si no tiene plata, comprométase con Dios. No, mi hermano, no es posible. Es muy diferente que Dios toque tu corazón y diga: ofrenda eso, o da eso. Es muy diferente que Dios te diga: lleva eso, alimentos, y dale a tal persona. Y eso es lo que se está jugando hoy en día. Debemos de creer que Dios va a proveer la necesidad de todas las iglesias, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios va a hacer milagros en todas las áreas. Pero debemos de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Entonces debemos de cuidar eso. Ahora, y aquí viene el porqué. Cuídate de las lisonjas. Ahora, o vea el discernimiento, vea las coaliciones y vea en el verso 7. Después que Josafat le pregunta si había alguien por quien consultar ahí, un siervo de Jehová verdadero, le dice el rey de Israel, respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco
porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imía. Respondió Josafat, no hable así el rey. Se lo va a leer en esta traducción, palabra de Dios para todos. El rey Acab contestó, hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla, pero lo detesto porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable, siempre dice lo que no me gusta. Y Josafat le dijo al rey, no debería hablar así. El rey no debería. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros damos la oportunidad porque nosotros queremos oír lo que nos gusta. Créame, yo cuando estaba preparando el mensaje le digo, Señor, pero realmente el pueblo necesita mensajes de que lo alienten, lo fortalezca. Pues si te lo voy a alentar, me dijo. Hoy lo voy a alentar. Y Dios nos está alentando. Y vea qué interesante, porque dice que el rey le gustaba oír lo que a él le agradaba. ¿Por qué, hermano? Porque en el verso 5 dice que Acab llamó a una reunión de los profetas. Había como 400 profetas y Acab le preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra el ejército de Siria a atacar a Ramot de Galaad y esperar hasta otro momento? Los profetas contestaron, ve a luchar ahora porque Dios te va a entregar la ciudad. Le está diciendo los profetas falsos. En el verso 9, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, había hecho cuernos de hierro, y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornarás a los sirios hasta que destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot y serás prosperado, porque Jehová le entregará en manos del rey. Eso le gustaba oír a Acab. Ahora vea lo que le dice. Nunca me dice nada agradable. Micaías no me dice nada agradable. Siempre me dice lo que no me gusta. Y ese es el detalle. Siervos, lo que predicamos, la palabra de Dios no está comprometida. Yo la palabra de Dios no la comprometo. Me llamaron a dar clases una vez, me acuerdo, en cierta iglesia, y me dijeron, yo voy a dar clases de iglesia de teología, les voy a dar clases, pero la palabra de Dios no está en juego. Es decir, yo me pongo a disposición a enseñarle a su pueblo, pero conforme a la palabra de Dios. No lo que usted quiera ni lo que usted me diga, sino conforme a la palabra de Dios. Les voy a enseñar homilética, les voy a enseñar a discernir los mensajes, les voy a enseñar cómo preparar un mensaje, les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia, les voy a enseñar esto. ¿Se da cuenta? Y fue increíble, hermano. Esa gente empezó a discernir, a creer, pero a media módulo me cortaron. Recuerdo que me habían invitado a predicar y me bajaron rápido porque llegó el apóstol, un profeta. No, hermano. Y se los dije cuando vinieron, porque me vinieron así y les dije, cuidado, lo que están haciendo no es correcto. Gracias por permitirlo. Se deshizo el instituto, ya no se levantó un instituto bíblico ahí. ¿Pero por qué? Porque queremos oír lo que nos agrada. Yo solo oí a esta profeta que dice, yo veo en ti un empresario, yo veo en ti que tienes 2 carros y 2 no hay qué, yo veo en ti en esto y en esto. Pero no le oí una vez que dice Jehová, mire, dice Jehová que arregles tu vida. Como me cuenta el pastor Chuy Olivares, que estaba en reunión de pastores, estaban en reunión y todo, y dice que Dios le había dicho, vas a decirle esto, a este pastor. Y que se iba, y dice, cuando ya se iban a ir, y un momento, tengo que algo decirte, pastor, dice el Señor que dejes de maltratar a tu esposa. Deje de creer esto. ¿Qué? Pero yo que no sé qué, y dice la esposa, salía, sí, es verdad, ella me golpea. Él me golpea. Y dice que en ese momentito el pastor, mire, eso son los profetas de Dios.
que nos dicen cuando está mal. Cuando llegó el profeta donde el rey David le dijo, tú eres el que hiciste eso. No, pero porque queremos oír. Queremos oír lo que nos agrada. Y ese estaba en el plan. Y mire lo que le dice. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, verso 8, y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imía. Pero antes de eso te voy a definir qué es lisonja. Mire, lisonja, su significado literal indica alabanza interesada e hipócrita adulación. ¿Usted cree que los 400 profetas le estaban diciendo que de Jehová estaban hablando? ¿Por qué? Porque estaban bien chonteados, hermano, estaban a la disposición del rey. Le estaban dando aquí la comida, le estaban dando todo. Entonces dice, ¿por qué vamos a perder? Vamos a ir contra el rey, si a él le gusta oír lo que le gusta. ¿Estaban qué? Eran yoyos. Lo que les dice. Alabanza interesada e hipócrita adulación. Salmos 12:2 dice, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces una persona lisonjera se aplica a la persona que alaba hipócrita e interesadamente a otra para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Todo el mundo sabía que al rey le gustaba eso. Mire por qué. Sigamos en el verso, ya casi termino, vamos. Dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imai. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados. Bueno, eso ya lo leímos. Correcto. Verso. Vamos al 11. No, al 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, oiga, el mensajero que había ido a hablar a Micaías, iba a traer a Micaías, le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego, te suplico que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. No conocían al rey, pues, no eran hipócritas. Oye, ¿cómo te voy a decir yo que estás bien si estás mal? ¿Cómo te voy a decir tú que estás bien, que estás con la mujer que no es tuya, o que tienes a tu esposa y estás con otra? Pero si no, hermano, estás bien, solo porque me vas a traer las ofrendas, los diezmos. No. Prefiero quedarme sin ofrendas y sin diezmos para el Señor, pero que tu vida sea salva. ¿Cómo te voy a decir que estás bien si estás con amistades que no son correctas? ¿Cómo si vas a estar bien si estás hurtando, estás robando cosas que no son tuyas? ¿Cómo te voy a decir que estás bien? Porque eso es lo que le contesta en el verso 13. Dice, y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Es que necesitamos de estos hombres, como Juan el Bautista. Necesitamos, hoy hemos comprometido la palabra, porque te tememos que aquellos que ganan más, ya no diezmen o ofrenden en la iglesia. Créame que yo le ruego a Dios que me mantenga en mi trabajo, para no depender de la iglesia. Ruego jubilarme y seguir predicando, pero recibir de mi trabajo para no comprometer la palabra. Porque esta palabra se va a predicar. Lo que le pido a Dios es que me dé gracia, palabra de gracia sazonada con sal, palabras diáfanas, para que usted esté oyendo la verdad, aunque le duela, le esté cayendo limón ahí en la herida que tiene y se retuerza, pero sea sanada. Qué interesante es lo que Dios nos está diciendo. Te está diciendo, no, deja de querer oír, porque solo queremos oír, ¿qué? Solo bendiciones. Y sabe que el ser lisonjero trae una consecuencia. Te voy a leer, mire, Proverbios, si quiere apúntelo, ahí estás. Dice Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Mire, es mejor amor manifiesto, mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿No? Tú estás oyendo la palabra ahora.
Esa sangre no se me va a demandar, sino que Dios te está diciendo, oye, lo que te está pasando. Si estás mal en tu vida, hoy es el tiempo agradable de acercarte a Dios. Si has dicho contra Dios, pues arrepiéntete. Deja ese pecado o dejemos el pecado que nos agobia, aquel pecado interno, dejémoslo y buscámonos a Dios. Puede ser que Dios venga en este momento, suene la trompeta y nos vayamos con Dios. Porque no todo lo que brilla es oro, mi hermano. Y muchas veces vas a comprar una cadena y te dicen que es de oro y solo es una chapeadita que tiene y después te va haciendo negro y te das cuenta que no es oro. El oro puro se mete en un crisol y se le saca toda la escoria. Pues es lo que está haciendo Dios. Los hijos puros los mete Dios en el crisol y nos está sacando toda la escoria de nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Pero hoy no queremos hablar de pecado, hoy no queremos hablar de santidad. Y la santidad no es andar volando y sacando alas y decir yo soy santo. No, la santidad es apartarse del mal, apartados para Dios. No queremos hablar de la obediencia, no queremos hablar de la sumisión, no queremos hablar de la oración de la palabra. Solo queremos oír que somos bendecidos, que tú tienes el ADN de Dios. Oye, tú lo que tienes es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que tienes, es el Espíritu Santo de Dios. Fuiste lavado con la sangre de Cristo, no has recibido transfusión de sangre para que digas que tienes el ADN de Dios. Somos polvo y al polvo vamos a ir. Sino que Dios dijo, ¿qué? Bautizados por su Espíritu Santo. Y queremos apantallar con temas grandes, de temas que aquellos que ni sabemos manejarlos muchas veces y creemos y se nos olvida lo básico. De un pueblo que no quiere orar, no quiere leer, no quiere buscar de Dios, no quiere apartarse para Dios, que sigue viviendo igual, que no están dando los cambios circunstanciales como Dios quiere, porque nos gusta solo oír lo bueno. Solo falta que ahora le escribamos al pastor, ¿verdad? Así como la alabanza, hermano, ¿cuándo va a cantar aquella alabanza que me gusta a mí? Cánteme esta alabanza. El momento que la alabanza no es para el pueblo, la alabanza es para Dios. Y si tú como ministro de alabanza, no, me vamos a cantar. Miren, si caemos todos en eso. Yo fui líder de alabanza y ministro de alabanza. Y me acuerdo que decíamos, ¿por qué no hacemos danzar a esta vieja? Va, dancemos, ¿qué? Para machacarle la cabeza al diablo. Ay, ni te vieran todos, ay, qué gran cumbión. Se nos olvidaba que la alabanza era para Dios. Es que a mí me toca el corazón, aquella alabanza me toca el corazón. No, es que yo no quiero tocar tu corazón, yo quiero tocar el corazón de Dios. Yo quiero buscarme, volverme a Dios. ¿Te das cuenta de lo que Dios te está pidiendo? Dios nos está pidiendo y dice, yo te voy a hablar lo que realmente te va a sacar, lo realmente que te da vida, porque las palabras que yo hablo son vida. Pedro dijo, Señor, qué dura es tu palabra. Y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? No, fue inteligente. No, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si te han estado entreteniendo, si te han estado solo pasar el tiempo, solo llenando un requisito y no has crecido en la palabra de Dios, hoy es tiempo que crezcas ahí donde estás, en la palabra de Dios, y busca cada día de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a incomodar, aunque sea de amor que nos habla. Aunque sea de amor. Y Él nos va a decir, amas como tu hermano, como yo los amé. Y fíjese bien, dice la palabra 13, dijo Micaías, vive Jehová, lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Eso le estaba diciendo Micaías, lo mismo que los otros profetas. Pero vea esto. El rey le dijo, Acab le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Acab sabía que lo que le estaban diciendo era mentira, pero a él le gustaba escuchar la mentira. Qué irónico, ¿no? Y le dice, yo quiero que tú me digas la verdad. ¿Cuántas veces te voy a conjurar por el Jehová
que me digas la verdad. Si todo esto ya sé, todos estos atajos están aquí porque les doy de comer, pero yo quiero que tú me digas la verdad. Y mire lo que le dice. Entonces Micaías dijo, he visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz y a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizas bien sino mal? Él sabía que le estaba diciendo la verdad, la mentira la primera vez Micaías, pero le dice, yo quiero que me digas la verdad. Y para él cuando le decía la verdad, era mal, no le decía algo agradable. ¿Sabes qué? Es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. No sé si va a ser la última vez que te vas a conectar, pero esta palabra, no te vayas todavía, esta palabra va a quedar en tu corazón. Pero prefiero yo estar separado por la verdad que unido por la mentira. Y eso que le gustaba acá. Y mire qué increíble, porque pasó otra cosa. Entonces Micaías dijo, y empezó a decirle Micaías, he visto a todo Israel derramado por las montañas como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz en casa. 18. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá? Y empieza a decir, ¿quién nos va a llevar a la mentira? Bueno, puso 400 a la mentira que estuvieran allá. Pero sucedió algo. Permítame. Sucedió algo, y yo lo tengo aquí en el libro de Jeremías. Y sucede esto. ¿Qué prefieres, mi amado? ¿Que tu doctor te diga la verdad o te diga la mentira? Te estoy hablando en el ámbito físico. Fíjese, que tu doctor te diga la verdad o que te diga que estás bien y no pasa nada, y te recete aspirinas cuando tienes una enfermedad terminal y estás al borde de la muerte. Eso es lo que Dios te está diciendo y eso es lo que Dios quiere. Fíjese que en el libro de Jeremías, capítulo 8, del 11 al 13 dice, y curaron al quebrantamiento de las hijas de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se avergonzaron de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No, es que yo quiero oír lo que yo quiero oír. Los verdaderos hijos de Dios no negocian la palabra de Dios. No podemos negociarte, hermano. No te puedo hablar si estamos mal, no puedo hablarte que estemos bien. Ni puedo engañarte, ni puedo mentirte. Pero tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios. Tienes que aprender a leer la palabra de Dios. Porque la verdad nos hará libres. Proverbio, fíjese bien, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Qué maravilloso. Y aparte de eso, a pesar de que somos predicadores y debemos de hablar la palabra, a costa de la palabra de Dios no es negociable. Cuando me invitan a predicar, lo menos que pongo negociable es la palabra de Dios. No voy a ofender, le oro a Dios que me dé palabra. Pero si Dios me dice que habla de pecado, hablo de pecado. Y Dios siempre me da una palabra. Pero no negocio la palabra. ¿Qué me va a decir? Mire, predíqueme y sáquenme plata al pueblo. Mejor no voy. Me acuerdo de una jovencita que quería que fuera a predicar al Ministerio Jóvenes de ahí. Me dice, pastor, quiero que vaya a predicar. ¿Sí? Ok, sí, está bien, ahí voy. Y después se acerca a los días, me dice, pastor, ¿y cuánto me va a cobrar? Ah, ¿cómo fue? Sí, que cuánto va a cobrar, porque vi que invitamos a un grupo allí y nos cobraron $500 por la visita. Ah, y tú me estás diciendo que vaya, que tú me vas a pagar. Oiga,
Yo estoy para darle al Señor, no para que me paguen. ¿Se da cuenta? Y la verdad que no fui. Porque el concepto es pagar por una prédica. Pero lo importante es, mi hermano, que tú y yo aprendamos. Pero fíjense lo que pasó en este texto, verso 23. Ya casi terminamos. Entonces Sedequías, como Micaías, empezó a hablar de que iban a haber espíritus mentirosos y todo eso. Oiga lo que dice Sedequías. Pachito estaba el río, verso 23. Entonces Sedequías, hijo de Cananías, este fue el que hizo los cuernos, que decía, con estos cuernos vas a destruir al enemigo. Mira lo que dice, entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? En esta versión dice, Micaías, una petada cara a cara, y dice, ¿cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado y que te ha hablado a ti? Oiga, y le pegó una cachetada a Micaías. Pero él reclamando, que le estaba diciendo que todo lo que tenés aquí es un atajo mentiroso, le dijo. Y le fue a pegar a Micaías. ¿Cómo que tú dices que el Espíritu de Jehová, porque hasta ellos mismos con su mentira? Entonces vea lo que le dice el 24. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Qué importante es eso. A pesar de su propia vida, a pesar contra su vida, acá, fíjense bien, omitió la palabra de Micaías. El sacerdote le pega a Micaías. Y después Acab lo manda a la cárcel y le dice, ahí te vas a estar en la cárcel hasta que yo salga, hasta que yo regrese con victoria. Y le dice Micaías, vive Jehová, que si tú regresas con vida, Jehová no ha hablado por mí. Y lo increíble de esto es que ya leímos como por poco muere Josafat. Y cuando vieron estos hombres, en el 32, pues viendo los capitanes de los carros que no eran rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, como que le dice, ya estoy aburrido, tiró el arco, ¡fum! A quien caiga, ¿verdad? Tiró el arco, dice, y hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, y él entonces dijo al cochero, vuélveme a las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los ejércitos, hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Acab murió conforme a la palabra de Micaías. Entonces, mi amado, ¿qué te significa algo? Yo te quiso enseñar, no todo lo que se dice es. Uno, Dios te enseña a la vida de Josafat a no hacer alianzas, y tú tienes que aprender a pedirle y discernir a Dios. Segundo, aprende a discernir la palabra de Dios, es decir, saber discernir entre el bien y el mal, y en la palabra de Dios, a ejercitar esos sentidos a través de la palabra de Dios. Y te digo el tercero, no solo lo que tú quieras escuchar. Yo sé que quizás quisiéramos escuchar este día fortaleza y todo, pero Dios vino algo diferente. Hay que escucháramos que realmente no todo lo que nos gusta. Eso es como cuando me acuerdo que mi madre nos daba bacalao. No era bueno en un lado, pero era bueno para los bronquios. Aceite de bacalao, aceite Scott de bacalao. Hoy no, y aquel no cree que antes había de sabores. Usted va ahora, hay sabor de fresa, bueno, y sabor de al montón para darle un buen sabor que el niño lo tome. En aquel día era puro aceite de bacalao. Era feo, pero era para mi bien. Tal vez las palabras pueden haber sido ásperas de mi parte o no tener el léxico correcto que tenía que ser. Pero hay que darte la palabra de Dios. Como te repito, oramos al Señor para tener una palabra. Y esta palabra cambia y transforma tus vidas. En esta mañana, sé como Josafat. A pesar de los errores, se regresaba a Dios. A pesar de las circunstancias, Dios lo libró. Pero vuelve a la palabra de Dios. Que no hay nada más que decir. Que solo la palabra y la verdad nos hará libre.
escudriñemos las Escrituras, porque no todo lo que parece es. En otras palabras, no todo lo que brilla es oro. Esta mañana yo te bendigo, te fortalezco. Gracias por la paciencia, sé que ha sido bastante larguito. Gracias por la paciencia que has tenido para con este siervo y para estar pendiente de la palabra de Dios. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga prosperar tu camino. Jehová despierte, te visite en la noche y enseña tu conciencia. Jehová te dé un nuevo amanecer en tu vida y puedas entender esta palabra y puedas tenerlo. Si ha sido de edificación, compártelo con otros en el nombre de Jesucristo. Te invito los días martes, los días jueves a las 7, si está en tu bien, conectarte. Estamos para servirte como Ministerio Cristiano Internacional Visión de Dios. Estamos ahí en el Face. Tú puedes venir cada martes, cada jueves. Y gracias por la invitación a tu casa. Gracias por permitirme entrar. Que Jehová te bendiga y te guarde. Les amamos en el nombre de Jesucristo. Pasen un excelente día y que la palabra de Dios haga eco en sus corazones. Que Dios les continúe bendiciendo.